Bueno, y de Argentina, después de la exitosísima reaparición de Luis Miguel, nos pasamos a Colombia, allí con una historia triste, en donde Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo, revela que parte del dinero que recibió su padre para la campaña es ilegal y él está siendo procesado también por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Agrega que entregará todas las pruebas a la fiscalía y que denunciará a más funcionarios y otras personas, entre las que también se encontraría la primera dama Mónica Alcocer. Además, en la audiencia, Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, confesa que recibió dinero específicamente de un señor llamado Samuel Santander, extraditado por narcotráfico a Estados Unidos hace más de 20 años, en el 2003, y que ahora se encuentra libre. Y también recibió dinero de dos empresarios colombianos señalados por sus vínculos con el crimen organizado. Esto es lo que dijo ayer el fiscal de Colombia, Mario Burgos. Voces del señor Nicolás Fernando Petro Burgos, que sí recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro. Una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental esposa, y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022. Bueno, esto es el fiscal de Colombia, Mario Burgos. Repito, cargos que se le van acumulando a Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, gravísimos, nexos con integrantes de la delincuencia organizada que aportaron grandes sumas de dinero para la campaña de su padre y que ganara la elección para la presidencia, y también otros muy delicados como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Vamos hasta Colombia con Carlos Augusto Villota. Usted lo ha escuchado aquí desde hace muchos años, uno de los periodistas más reconocidos e influyentes, no solo en Colombia, sino en Sudamérica. Carlos Augusto, de nueva cuenta, muchas gracias. Y bueno, pues se encuentra en una posición muy delicada, muy frágil, el hijo del presidente de Colombia, Nicolás Petro, y te pregunto, ¿cómo puede repercutir esto para los muchos años que quedan de la presidencia de Gustavo Petro? Adelante, Carlos Augusto Villota. Oscar Mario, muy buenos días para usted, para el auditorio y para el equipo en Ciudad de México y en los Estados Unidos. Efectivamente, en las últimas horas, pues este escándalo que salpica judicialmente y políticamente al gobierno del presidente Gustavo Petro ha tenido un nuevo capítulo. Por un lado, el presidente Petro ha desconocido y ha rechazado cualquier argumentación diciendo que él no ha apoyado a ninguno de sus hijos para la financiación de su campaña en una intervención pública ante habitantes en la ciudad de Sincelejo, en la costa norte del país. Adicionalmente, otro capítulo que se abre es el de los partidos de oposición encabezados por el Centro Democrático, quienes han invitado a los ciudadanos a una marcha para pedir la destitución del jefe del Estado este 16 de agosto. Y adicionalmente, en las próximas horas, hacia las 9 de la mañana, hora de Colombia, seguirá la audiencia pública de imputación de cargos contra el hijo del presidente Gustavo Petro y también de su expareja, la señora Vázquez. Así que la situación es muy compleja y como lo dijimos en algún informe anterior aquí en Radio Fórmula de México, la gobernabilidad del presidente se ve comprometida y adicionalmente también se prevé debates de control político sobre este tema en el Congreso de la República, Oscar Mario. No, pero Carlos Augusto, ahora resulta que los hijos
del presidente, pues lo chamaquearon al papá porque nunca le informaron que estaban recibiendo dinero ilícito, o por lo menos de personas que han confesado delitos como narcotráfico y otros señalados por vínculos con el crimen organizado. Pues hace pocos minutos, a través de cuenta de Twitter, algunos miembros del Centro Democrático, el partido de oposición, han advertido que este círculo que acompaña al hijo del presidente Petro y que ha abierto este capítulo judicial y político, un tsunami político en Colombia, estarán comprometidos 17 personas, incluso Verónica Alcocer, quien es la actual esposa del mandatario y es la primera dama de la nación. Así que es muy grave lo que está sucediendo y esto recuerda el capítulo 8000 del proceso 8000 al expresidente Ernesto Samper, que terminó en preclusión en la comisión de acusaciones. A propósito de la comisión de acusaciones, Oscar Mario, un senador de la República, Juan P. Hernández, ha elevado también una queja, una investigación contra el presidente Gustavo Petro en la comisión de acusaciones y ha advertido que no será la primera ni la única, y hay otros legisladores que están solicitando el mismo proceso de investigación ante la comisión de acusaciones, que de acuerdo con la ley colombiana es la única instancia que puede investigar a un jefe de Estado en ejercicio. Ahora, lo importante, esto leía en un editorial esta mañana, ¿qué tan probable que Gustavo Petro, presidente, pueda victimizarse y estar justificando que él no sabía de todas estas ilegalidades que cometieron sus hijos y su esposa para financiar su campaña a la presidencia? Bueno, es que aquí hay un relato de comunicación política y comunicación de gobierno en un tema de crisis, que es tan importante y creo que lo hablamos personalmente en alguna ocasión, Oscar Mario, en el estudio en Ciudad de México, en Radio Fórmula. Así que hay un relato de comunicación de gobierno y el otro es la posición del hijo del presidente Gustavo Petro, quien ha dicho que va a revelar todas las situaciones que se presentaron a lo largo del ingreso de esos dineros, unos que los manejó él de manera personal con su expareja, la señora Vázquez, y otros que ingresaron a la campaña presidencial en su momento en el año 2022. Así que se espera que esta ampliación, digamos, de la declaración del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás, tenga amplia difusión en las redes sociales. Aquí en Colombia no se habla nada más si solamente de este tema, incluso hemos tenido información que el presidente tendría hoy y mañana una amplia agenda y parece que va a cancelar por lo menos el 70% de su agenda para concentrarse en este tema que salpica a su gobierno. Bueno, y el fiscal también ayer o el martes, ya no recuerdo, hoy es viernes esta semana, hace un recuento pormenorizado de los gastos de los últimos años de su hijo Nicolás, como compras de casas, pago de alquileres, compra de vehículos, artículos de lujo, y dice, usted, Nicolás, no cuenta y ha quedado demostrado con ninguna otra actividad económica que genere ingresos. En sus declaraciones de renta presentada para los años 2021, enuncia tener únicamente rentas derivadas de su trabajo como diputado. Así es que, según el fiscal, el señor Mario Burgos, el patrimonio de Petro Burgos no es resultado ni fruto de su trabajo, sino de constantes ingresos clandestinos e irregulares desde el año 2021. Es que en términos económicos, lo que se recibió por parte de Nicolás Petro fueron más de 1.000 millones de pesos. Él compró autos de alta gama y además también propiedades de finca raíz en la costa norte de Colombia, en particular en la ciudad de Barranquilla. Hay que recordar también, Oscar Mario, que el hijo del presidente oficiaba como diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico, donde llegó luego de obtener la segunda votación en las elecciones del año 2022 como fruto de el mecanismo de oposición que le permite a los candidatos que ocupan el segundo lugar en elecciones ocupar algunas dignidades en corporaciones públicas.
También partidos como la Alianza Verde, el Partido Liberal, incluso el Partido Comunes, que es de una derivación del grupo guerrillero de las FARC, han anunciado que estarán muy vigilantes de la situación y anuncian hace pocos minutos por sus cuentas de Twitter que adelantarán debates de control político sobre este tema, como repetimos, un escándalo judicial y político en Colombia que sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro. Bien, dame 3 minutos, por favor, Carlos Augusto Villota, y regreso contigo. Esta es la verdadera fórmula de la información. Regreso con Carlos Augusto Villota, uno de los periodistas más reconocidos e influyentes, no solo en Colombia, sino en Sudamérica y Centroamérica. Gracias, Carlos Augusto, como desde hace tantos años aquí pues dándole a conocer al auditorio de Fórmula lo que sucede en tu país y en otras naciones que en este mismo continente pues seguimos muy de cerca, porque finalmente hay semejanzas con muchas de ellas, pero en esta ocasión Colombia y los colombianos viven, y los de hace un año que votaron para que llegara por primera vez en la historia política de Colombia un presidente de izquierda, exguerrillero, ahora pasan a la decepción, a la desesperanza, y decían esta mañana, se sienten traicionados por ese personaje que levantó tanta expectativa. Adelante, Carlos Augusto. Pues además hay un hecho que me parece muy importante para el auditorio de Radio Fórmula, y es que el próximo 7 de agosto se cumple un año de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño como el primer mandatario de izquierda en la historia democrática del país de más de 200 años. Él llegó con una bandera anticorrupción y para liderar un cambio que ha significado además el cambio en 11 meses de 11 ministros. Incluso algunos funcionarios de nivel intermedio también han sido eliminados de la administración pública ante la ausencia de resultados. Así que la situación para el presidente Gustavo Petro en términos de gobernabilidad, de liderazgo y de contacto ciudadano, que lo ha venido perdiendo de acuerdo con las encuestas, cuya popularidad es del 31% en este momento, pues abren un capítulo. ¿Qué va a decir el presidente el próximo 7 de agosto? Porque constitucionalmente tendrá que dirigirse en un mensaje a la nación en radio y televisión y redes sociales, y estamos a la expectativa, los ciudadanos, los partidos políticos y por supuesto también los empresarios, qué va a decir el presidente en este primer año de gestión, de balance, con este capítulo que se ha abierto en materia judicial y política ante las declaraciones y el testimonio ante la Fiscalía de Nicolás Petro, su hijo mayor. Oye, ¿podrían iniciar un juicio para quitarle la protección al presidente Gustavo Petro y que tuviera que enfrentar a la justicia colombiana como ciudadano común y corriente? Eso no es tan sencillo, Oscar Mario. Le explico ¿Sí? cómo es el tema aquí cuando hay un jefe de Estado, digamos, salpicado por temas judiciales. La única instancia es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero a lo largo de la historia democrática de este país, jamás un presidente ha sido con vacancia, como se dice en el Perú, sacado de su cargo. Entonces, no se espera que este sea un capítulo diferente en el caso de Gustavo Petro. Solamente se ha radicado ya un proceso de investigación. Esta comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes en el Congreso de la República de Colombia tendría que escoger unos legisladores, representantes, investigadores, y invitar al presidente Gustavo Petro o formularle, digamos, una citación para que presente sus descargas. Y de allí al proceso que sigue, pues obviamente le quedan 3 años de gobierno, y todo hace apuntar que este no sería un capítulo diferente como sucedió con Ernesto Samper en el llamado proceso 8000 durante su mandato.
Aunque haya perdido, según dicen, la mayoría en el Congreso y que esto le ha dificultado hacer muchos cambios constitucionales que pretendía al inicio de su gestión, se podrá entonces mantener en el Ejecutivo Federal, podrá Gustavo Petro, como tú dices, concluir su mandato de 4 años, que bueno, pues esta coincidencia maldita que el estallido del escándalo a solo unos días de cumplir el primero de su administración, lo más probable, como tú dices, porque históricamente no se ha dado, pero tampoco históricamente había llegado un presidente de izquierda, ¿no? Bueno, en fin, ¿crees que entonces, pues como dicen, nadie o pueda seguir a partir de hoy, pues no seguir, sino empiece a nadar de muertito hasta concluir su administración? Oscar Mario y auditorio, creo que el punto de inflexión de esta situación política y jurídica que abraza la institucionalidad en Colombia va a ser este 16 de agosto cuando la oposición salga a las calles a pedir la renuncia del presidente. Ahí, si hay una fuerza, si se unen los gremios, los actores económicos del país, con una volatilidad del dólar y además con una crisis económica y un alto desempleo, podría abrirse un capítulo nuevo, como usted dice, frente a un gobierno de izquierda que abanderó el cambio. Es que el malestar que tienen los ciudadanos es que el presidente Gustavo Petro llegó al poder con el tema de la lucha contra la corrupción y el cambio. Y ahora con las declaraciones de su hijo Nicolás ante la fiscalía, pues esto queda en entredicho y además la expectativa de más de 11 millones de colombianos que votaron en las urnas por el presidente Petro, pues están a mitad de camino. Y adicionalmente, este es un año muy complejo en Colombia porque vamos a elecciones en el mes de octubre para escoger gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y juntas administradoras locales en la ciudad de Bogotá. Pues también es muy complejo para el gobierno que prácticamente se juega en las urnas, en las elecciones regionales, una especie de referendo, de respaldo de los ciudadanos o de rechazo a la administración del presidente Gustavo Petro. Pero bueno, esto puede provocar un punto de inflexión muy importante de lo que supuestamente se comenzaba a construir en enero del año pasado, en enero del 2022, cuando en América Latina y el Caribe se presentaban y se vislumbraban nuevos eventos que podrían impactar en la consolidación de lo que se ha dado en llamarse segunda ola progresista. Y en esa ola, la de entonces, surgieron nuevos gobiernos populares o populistas, no sé, en toda la región: Argentina, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Perú, Honduras, Chile, El Salvador, un poco quizá Costa Rica, Brasil y Colombia. Y Colombia, como tú dices, con la llegada por primera vez de un presidente de izquierda a la presidencia. Pero a lo que voy, ese giro de 180 grados puede comenzar a darse también y quitarle fuerza y tamaño a esa ola o a esa marea rosa que al menos a principios del 2022 y todavía a mediados del año pasado, con elecciones en diversos países de Latinoamérica e Iberoamérica, le hace también Brasil, la marea rosa supuestamente estaba subiendo de tono para convertirse en la marea roja o en la ola roja de la izquierda progresista en el continente, algo que quizá pueda comenzar a disiparse o a cambiar con lo que sucede en Perú, en Argentina, obviamente, y los extremos, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Carlos Augusto, perdón. Oscar Mario, aquí hay un tema primero que me parece también muy importante destacar a esta hora del día y es que no se ha pronunciado ningún jefe de Estado, presidente en ejercicio alrededor de este caso de respaldo o de rechazo a lo que está sucediendo en Colombia. Lo segundo es que el presidente Gustavo Petro tiene una agenda internacional
bastante amplia y hemos conocido en los últimos minutos aquí en la ciudad de Bogotá que va a haber cambios significativos en el manejo de su agenda de política exterior, donde defiende el tema ambiental y donde el presidente Gustavo Petro había alcanzado una connotación muy significativa en su presencia, tanto en América Latina como en Europa e incluso en Asia, donde tiene un viaje previsto antes de la culminación del segundo semestre del año 2023. Así que habrá un cambio significativo tanto en la política interna como en la política exterior de Colombia frente a este caso de la Fiscalía y de su hijo Nicolás y la expareja de este señor que no supera los 40 años y que ha salpicado no solamente al gobierno, sino que ha comprometido la gobernabilidad del presidente Petro en los próximos Bueno, y días. dicen que su popularidad con el 80 y tantos % que llega a la presidencia está en menos del 30%, ¿eso también es cierto? Está en el 31%, es la 31. última encuesta de opinión, aunque ha salido en la noche de ayer otra encuesta contratada por un medio de comunicación televisivo y una firma encuestadora que habla que el presidente Petro tiene una favorabilidad del 73%. Sin embargo, las otras encuestas sí hablan que el presidente tiene una intención de apoyo de los ciudadanos a su gestión de menos del 35%. Unos segunditos, Carlos Augusto. ¿Existen entonces los elementos jurídicos y quizá la voluntad política para que tenga que dejar el poder o se puede mantener así los próximos 3 años para concluir su mandato? Se puede mantener en el poder, resta ver qué va a pasar en las calles el próximo 16 de agosto y qué va a pasar con el proceso de investigación que se abre en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República contra el jefe de Estado. Carlos Augusto Villota, un abrazo con enorme gratitud siempre, ¿eh? Con enorme gratitud también para usted, para su equipo, Oscar Mario, y muy pendiente de esta situación porque cada día, cada que pasan las manecillas del reloj, se abre un nuevo capítulo, sobre todo ante las declaraciones de Nicolás Petro ante la Fiscalía. Y esto mueve el mapa político de todo el continente de México hacia abajo, ¿eh? Sí, señor, así es. Gracias, Carlos Augusto.